Vamos a hablar de mandamientos de Dios o tradiciones de hombres. Prediqué eso en inglés allí en Highland Ranch hace poco. Y es una serie de 4 y yo he predicado el primero, eso es el tercero, estoy saltando un poquito, voy a llenar los blancos. Y después tengo otro que prediqué hoy, que en el futuro espero también compartir con ustedes. Pero para un breve repaso, estuvimos estudiando en la primera lección quiénes eran los fariseos, para explicar cuáles eran los problemas de esa gente que fueron muy despreciados por Jesucristo. En Marcos 7:8 la Biblia dice, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ellos tenían sus propias leyes. Ellos estaban acostumbrados de ver sus gustos, sus deseos y inventar nuevas reglas. Si querían controlar a la gente, ellos pusieron nuevas leyes. Y Jesús dice, pero están abandonando en realidad todos los mandamientos de Dios para seguir tradiciones propias, tuyas, que no son mandamientos de Dios y no deben obligar a la gente a obedecerlos. Y estuvimos también en la segunda lección estudiando sobre vanas tradiciones. Y en Mateo 15, 3-6, y respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestras tradiciones? Ellos vinieron y preguntaron a Jesús, ¿por qué no guardan las tradiciones de nuestros padres, la costumbre de nosotros, como nosotros lo hacemos? Porque no siguen las tradiciones. Y Jesús pregunta, ¿pero por qué están entonces ustedes realmente quebrantando los mandamientos de Dios por medio de sus tradiciones? Porque estaban alterando la palabra. ¿Pero en qué sentido? Y él da un ejemplo aquí. Él dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y tu madre. Y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado. No necesitará más honrar a tu padre o a su padre y a su madre. Es decir, si tiene un dinero que está destinado a ayudar a sus padres, después de ofrendar, después de dar sus diezmos en el templo, etc. Y en el templo, un fariseo te dice, no, dame el dinero que iba a dar a tu padre, porque no hace falta ayudarle a ellos si quieres ofrendarlo a Dios. Es korban, como dicen ellos. Eso es devoto a Dios, dado a Dios. Entonces no hace falta dar nada a tus padres. Entonces eso viola la ley de Dios, que dijo que tenían que cuidar a sus padres, que tenían que honrar a sus padres con sus bienes. Entonces, él dice, y así invalidaste la palabra de Dios por causa de vuestras tradiciones. Y él sigue hablando de otros ejemplos, dándole de que ellos estaban cambiando la ley de Dios para hacer lo que les gustó hacer. Entonces dice Apocalipsis 22, 18 al 19, y testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol y de la vida de la santa ciudad descrito en este libro. Si no quiere ir a los cielos, si no quiere recibir la bendición de Dios, si prefieren ir al infierno, si quieren todas las plagas mencionadas en este libro, no hay problema. Lo que tiene que hacer es añadir algo a la palabra de Dios o quitar algo de la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que te va a pasar. Gálatas 1, 8 y 9. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Maldito sea. Bueno, o otra manera de decir eso es
¿por qué no te vayas al infierno? Es lo que literalmente quiere decir. El que cambia la palabra del Señor y predica algo extraño, el mensaje de Dios es esto: tú vas al infierno. Tú vas a ser condenado hasta el fin de la eternidad que no tiene fin. Y dice, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Jesús en Mateo 12, 1-2, encuentra otra vez un problema con los fariseos. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo, el día sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer, que es permitido por la ley de Moisés. Si tú vas pasando por un campo y hay espigas ahí y tienes hambre, tú puedes entrar y comer, pero no puedes llevar allá una cesta grande para sacar una cosecha para la casa. Y entonces no hicieron nada mal. Y cuando lo vieron, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Tienen que estar descansando. Lo que están haciendo es un pecado. Están trabajando en el día sábado. Pero Jesús le preguntó, entonces, si uno de ustedes tiene un animalito, una oveja, algo así, y ese animal se cae en un canal, se cae en lodo, y está para morir, ¿qué van a hacer ustedes? ¿No los van a rescatar? Claro que sí. Pero ¿qué vale más? ¿Un hombre o un animal? Y aquí había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron, diciendo, ¿es lícito para sanar en el día del reposo lo mismo que antes? Pues cuando más dice él, una pregunta para ellos, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. No hay ningún problema en hacer obras buenas, ayudar a la gente, rescatar a la gente, sanar a la gente en el día de reposo. Eso no es trabajar y ofenderle a Dios en el día de reposo. Eso es permitible. Y es lo que Jesús decía. En Levítico, capítulo 10, 1-3, dos hombres, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, el primer sumo sacerdote en el sistema de los judíos en el Antiguo Testamento, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego, que lo consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio, quedó callado, porque sus hijos habían hecho algo mal. ¿Pero qué hicieron ellos? Alabaron a Dios, servían a Dios, glorificaron a Dios, honraron a Dios. Eso es lo que querían hacer. Para ellos eso era culto rendido a Dios. Pero hermanos, lo que hicieron no era un acto ordenado por Dios. Quemar inciensos era permitido, era mandado de parte de Dios en ciertas ocasiones, en ciertos lugares, bajo ciertas condiciones. Pero lo que decidieron ellos hacer es algo que Dios no había pedido, no había mandado, no había autorizado. Y como consecuencia, ellos murieron. ¿Y qué podemos aprender de eso? Que Dios dice, yo quiero ser honrado entre mi pueblo. ¿Pero qué significa? El pueblo tiene que obedecerme, hacer lo que yo mando, y no más. Tiene que hacer lo que yo mando en la manera en que yo quiero que se haga, y yo quiero que tiene que seguir los pasos que yo he ordenado. Nada más, nada más.
Entonces Aarón lo sabía. Y quedó callado. Sus hijos están allí muertos, quemados. Y él quedó callado porque sabía que Dios tenía razón. Que él había hecho algo no ordenado por Dios. ¿Condenado por Dios era? ¿De antemano era condenado ese acto? ¿Sí o no? No. Dios nunca dijo a estos dos hombres, Nadab y Abiú, no pueden ofrecerme inciensos con fuego extraño. Jamás. No dijo nada para condenar esa práctica. Pero él les había explicado lo que él quería y eso no era una de las cosas mandadas por Dios. Entonces, sufrieron esa tragedia por no obedecerle a Dios en todo, 100%. Ellos alteraron la palabra, alteraron la práctica, alteraron su culto y sufrieron las consecuencias. Cuando nosotros obedecemos a Dios y hacemos lo que Él manda y no más, cuando cumplimos con nuestro deber, sin añadir algo nuevo, vamos a ser bendecidos. Porque estamos honrando a Dios, obedeciéndole a Él como Él manda. Pero cuando queremos alterar todo lo que Él ha mandado, hacer las cosas de acuerdo con nuestro propio gusto, entonces allí estamos deshonrando a Dios por desobedecerle y hacer cosas que Él no había mandado. Mateo 15, 13 y 14. La Biblia dice, pero Él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será, ¿qué? Desarraigada. Déjenlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Lo que Dios no ha plantado, ordenado, autorizado, no se puede hacer. Pero si Dios no lo ha condenado, es igual. Si Dios no lo ha ordenado, autorizado, eso no sirve. Como una planta que Dios no ha plantado, va a ser desarraigada ahí, igualito, cualquier práctica en la iglesia, algo que hacemos, aunque sea para alabar a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios, rendir culto a Dios, si no es mandado de parte de Dios, es un pecado hacerlo. Y después, en Hebreos 7:14, ese es el último de este breve repaso, que no es tan breve, no, pero en Hebreos 7:14, dice, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, la tribu de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Moisés había ordenado en la ley, de acuerdo con lo revelado a él por Dios, que únicamente los hombres que nacen de Leví, de la tribu de Leví entre los judíos, iban a ser permitidos ser sacerdotes o sumos sacerdotes. Tenía que tener ese mandamiento y guardarlo. Entonces, ¿Cristo nació de qué tribu? ¿Qué tribu? Judá. ¿Y qué dijo Moisés en contra de la tribu de Judá? Nada. Entonces no dice la Biblia, de la tribu de Judá yo no quiero que nadie sea sacerdote. Entonces yo puedo ser sacerdote porque la Biblia no condena a un judío de la tribu de Judá que quiere ser sacerdote. No, pero tampoco habló de asignarlo a ellos ese privilegio. ¿Por qué? Porque era únicamente para los de Leví. Si yo no soy de la tribu de Leví, ¿puedo ser sacerdote? ¿Bajo la ley de Moisés? ¿Era posible? ¿Sí o no? ¿Y si soy el Hijo de Dios? ¿Sí o no? No. Porque ni el Hijo de Dios puede alterar la palabra.
Ni el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, Dios entre nosotros, Emmanuel, puede cambiar la palabra del Señor y alterarla y permitir a uno, aunque sea él mismo, que es de la tribu de Judá, ser sacerdote, cuando la ley dice que tienen que ser de la tribu de Leví. ¿Me entienden? ¿Comprenden? Que no es de la tribu de Leví, no puede ser. ¿Por qué? Porque Dios había ordenado que los sacerdotes sean de la tribu de Leví. Y no dijo Moisés, ¿qué? Nada. Esa es la palabra que quieren que recuerden. Nada, nada. No dijo nada sobre esta tribu de Judá. Y por no decir nada, era imposible ordenar que sean ellos sacerdotes. Por haber dicho los levíticos pueden ser sacerdotes, era permisible. Pero por no decir qué, nada de la tribu de Judá, era prohibido que fueran ellos sacerdotes. Muchas veces la gente dice, bueno, para mí, yo creo que sería más sabroso con ese pancito ahí. Yo tengo algo en la casa también, se llama saltines. Y yo lo que hago, yo pongo queso encima de uno y el pan en los dos lados, me hago como sándwich ahí de queso, quizá un poco de jamón. Los judíos jamás iban a poner jamón. Y hago algo más sabroso. Yo creo que la cena sería mejor así, ¿verdad? Tú dices que no, pero ¿dónde en la Biblia dice que no se puede poner queso en la cena del Señor? ¿Dónde está el versículo que dice no se puede poner queso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está o no está? Entonces no hay problema, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque no es condenado. Pero el problema no es que no es condenado, sino que no es autorizado. Nabu y Abiú ahí, Nadab y Abiú, no fueron dichos, no ofrecen esos inciensos a este momento, en esta manera, a Dios. Pero lo hicieron, porque querían hacerlo. No había sido dicho, no lo pueden hacer, es condenado. No, pero no era autorizado. Y, yo mencioné queso, jamón. Ayúdenme. ¿Qué más podemos imaginarnos como algo posible para poner en la cena? ¿Qué más? Un bistec, qué sabroso. ¿Qué más? Y aquí, Coca-Cola. Me gusta el Pepsi-Cola más, pero si sale Coca-Cola, vamos, leche fría, sabrosa es. Entonces podemos poner muchas cosas. ¿Dónde dice el Biblia que no se puede poner leche aquí? ¿Dónde lo dice? Eso no es el problema, de que no está mencionado. Eso es realmente algo que debemos notar. No está mencionado. Sobre eso, la Biblia no ha dicho qué. Nada. Por eso, ¿podemos o no podemos usarlo? No se puede hacer porque no es autorizado. ¿Cuántas cosas podemos imaginarnos que se puede combinar con el pan y con el vino? ¿Cuántas cosas? Con la imaginación de todos nosotros, haciendo listas. Miles de cosas. ¿Y de ellos cuántas podemos poner en la cena? Ninguno. ¿Y por qué no? Es condenado. Para condenar a todas las cosas posibles, imaginables, la Biblia sería un libro muy pequeño en comparación a la lista de las cosas que no se pueden emplear en la cena del Señor. Entonces, es más fácil decir lo que el Señor quiere y así sabemos que aparte de eso no se puede usar otra cosa porque las otras cosas no son autorizadas.
por ejemplo, y ese es el otro tema que tocamos el otro día, la música instrumental y todo eso, la gente dice, bueno, la Biblia no lo menciona, pero no lo condena tampoco. Pero no está autorizado. Cualquier cosa. ¿Inciensos son mencionados en la Biblia? ¿Dónde? En el culto de los judíos en el Antiguo Testamento bajo el Antiguo Pacto. Y la iglesia en el Nuevo Testamento usaba inciensos. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo usamos? No está autorizado. Animales. Sacrificar animales. Eso sería tan chévere. Cada uno traiga una cabra, una oveja y un becerro y vamos a hacer un altar allá afuera. Yo pensé que eso estaba pagado, pero no estaba pagado. Ya va a estar pagado. Entonces, si podemos poner altar allá y quemar todo eso, sería chévere, ¿verdad? ¿Quién está a favor? ¿Quieren hacerlo o no? ¿Quieren poner el altar y quemar animales afuera? En el culto del domingo que entra. Parece que bueno, tener que quitar la pila. No es autorizado. No es autorizado porque la Biblia tiene que autorizar todo lo que nosotros hacemos. Y eso no está autorizado en nada. Entonces, ¿qué más podemos imaginarnos pensando? En muchos países he visto cómo oren, escriben una oración en un papel. Después, masticarlo, sacan y lo tiran a un ídolo. Eso también podemos poner, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Dónde está el versículo que me dice que no puedo ponerme oración en un papel y masticarlo y después escupirlo a Jesucristo? ¿Dónde está el versículo que condena eso? ¿Existe? No existe. ¿Qué dijo Dios sobre eso? Nada. Gracias, hermano. Eso es lo que estoy. Nada. Y entonces el no decir nada es decir algo. En un sentido sí. No es autorizado porque no está mencionado. Entonces muchos hermanos inventan cosas que quieren añadir a lo que nosotros hacemos, la práctica de nosotros, especialmente en el culto, y decir, bueno, vamos a hacerlo. ¿Y por qué? No está mencionado. Pero si la Biblia ni lo menciona, estamos seguros por el silencio de la Biblia que no menciona nada sobre eso, que no podemos hacerlo porque no es autorizado. Entonces Moisés no dijo nada. Y cuando no es dicho, autorizado, no se puede hacer. Jeremías 31-32 nos ayuda en parte porque explica que durante los días en que vivía Jeremías, Dios tenía un plan de quitar el pacto que él había hecho con los judíos y reemplazarlo con otro pacto, el pacto viejo, el pacto nuevo. Entonces en Jeremías 31-32 dice, aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo ¿qué? ¿Qué es otra palabra que se puede poner en lugar de pacto? Convenio, contrato, testamento, ¿verdad? Entonces voy a dar a ellos un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Entonces dice, yo voy a darle un pacto nuevo. ¿El pacto nuevo va a ser igual como el antiguo? No, el evangelio no va a parecer el antiguo en nada. Va a ser totalmente distinto, algo nuevo. Entonces, cuando la gente dice, pero en el Antiguo Testamento yo leo aquí que ellos tenían inciensos, que ellos tenían esto, que animales, que tenían música instrumental, que tenían una serie de cosas. Pero eso era en el contrato, el pacto que tenían antes, pero ahora va a venir, dice Jeremías, un pacto nuevo. Y nosotros somos gobernados por el pacto antiguo o el pacto nuevo.
nuevo. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es una promesa. Y Dios cumplió esta promesa. Y nos dio un pacto nuevo. Y hoy en día estamos gobernados por otro pacto distinto. ¿Pero qué cambió? Un pacto nuevo. ¿Qué cambió? Bueno, en primer lugar, el pacto cambió. Pacto nuevo, pacto viejo. En Hebreos 8:7, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Y Hebreos 8:13, cuando él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Y finalmente en Hebreos 10:9, entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer la segunda. Nosotros no podemos dirigirnos por el pacto antiguo. El antiguo pacto que usaron los judíos para organizar su culto y su vida personal. Cristo es nuestro sumo sacerdote hoy. ¿Qué dijimos de Hebreos 7? Que no puede ser Cristo sumo sacerdote. Pero vamos a leer eso. Hebreos 4:14. Teniendo pues un sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Ya tenemos Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Lo que Él no pudo hacer bajo el antiguo pacto, Él puede hacerlo ahora con el nuevo pacto, porque ya no tiene que ser uno levítico para ser un sacerdote. El santuario terrenal existía en el desierto, después fue reemplazado por el templo en Jerusalén, en Hebreos 9:1. Y ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario, ¿qué? Terrenal, ya no. Cuando Jesús se reunió con una samaritana, donde el pozo de Jacob, Él habla con ella sobre dónde tenían que alabar a Dios. Si en el monte de Sión en Jerusalén o en el monte de Gerizim en Samaria. Y Él dice, bueno, en realidad nosotros sabemos que el lugar correcto es Jerusalén. Pero realmente las cosas están cambiando y ya van a cambiar. Dios es espíritu y los que le adoren deben adorarle en espíritu, en verdad. Ya van a poder adorar a Dios y adorar a Dios y hacer culto a Dios, rendir culto a Él en cualquier parte del mundo, en cualquier sitio, como nosotros aquí en Denver, Colorado hoy. Y no en el templo en Jerusalén, como era parte del antiguo pacto. Sacrificio de animales, lo que hemos mencionado hoy, pero Hebreos 10:4 dice, porque es imposible que la sangre de toros y de los machos cabríos quite los pecados. No se pueden quitar, la sangre de ellos no sirve. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, una vez para siempre, Él ha quitado el pecado. Cristo es el sacrificio. Él es esta oveja de Dios que quite el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento tenían que rociar todo. Hebreos 9:21. De la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Todo lo que había en el templo, todo lo que había en el tabernáculo, todo lo que utilizaron para servirle a Dios y hasta las estructuras fueron rociados con sangre para santificarlo. Pero dice en el Nuevo Testamento, Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Ahora nuestros corazones son rociados. Nuestra entrega a Dios es una santificación y no hace falta sangre de animales a cada persona que quiere ser cristiano para que sea santificado. Inciensos en el Antiguo Testamento tenían inciensos, de eso estamos hablando.
En Hebreos 9, 3 a 4 dice, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso. Ellos ofrecían inciensos a Dios. Pero dice que en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 5, 8, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de inciensos. Inciensos físicos. Los ángeles en los cielos tienen incensarios con carbón encendido y con hierbas para echar allá, para quemarlas. No. Es figurativo, ¿no? Entonces cuando la gente te dice, no, pero los ángeles en los cielos tienen arpas. Ah, ¿de madera o son metálico, plástico o qué clase de cuerda tiene? Oh, no, eso es figurativo. Bueno, entonces no me dice que la iglesia debe tener arpas porque la Biblia habla figurativamente de ángeles en los cielos con arpas y con inciensos que tampoco son físicos. Pero dice, cada uno tenía arpa y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué? Que son las oraciones de los santos. Lo que sube ahora es humo. No, ¿qué sube ahora? Las oraciones. Es diferente. Ese es el nuevo pacto. En lugar del antiguo pacto. Ellos observaron el día de reposo. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y en Colosenses 2, 14 y 16, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. El antiguo pacto fue clavado en la cruz. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro ways con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Ahora nosotros nos reunimos ¿qué día de la semana? Primer día de la semana, como la Biblia manda en el nuevo pacto, pero no tenemos que guardar el sábado. Y si alguien quiere juzgarnos sobre el día de reposo, decimos, no, vete. Yo no puedo ser juzgado sobre eso, porque eso no me toca, porque eso es parte del antiguo pacto, no el nuevo pacto. Encender lámparas en el mismo tabernáculo y después en el templo. Entonces harás sus 7 lámparas. Sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro, y sus despedaleras y sus platillos serán de oro puro. Pero en Mateo 5, 14, Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ya no tenemos que ir al templo todos los días y prender lámparas de aceite. Al contrario, tenemos que salir a la calle y ser la luz del mundo. Dejar que la gente vea la luz de Cristo en nosotros. Nuevo pacto. Vestiduras de los sacerdotes. Éxodo 28, 3 dice, y hablarás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. Hoy tenemos que vestirnos así. No, sí, es algo cómico. En realidad, eso es cómico. Yo no quiero venir así. Y Gálatas 3:27, pues, mire, a mí no me gusta ni la corbata ni el saco. Pero ellos miren cómo tienen que vestirse. Y Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis ¿qué? Revestido. Y en todos estos casos, ¿qué siempre es lo mejor, lo más bello, lo más sencillo, lo más sabio? Lo que sale en el nuevo pacto, que reemplace las cosas que ni queremos hacer. Pero así es, circuncidarse. Imagínense cuando los gentiles se bautizaron y dijeron, ok, ya casi está listo, falta una sola cosa.
baja los pantalones. Vamos a convertirte en un cristiano verdadero. Vamos a tener que circuncidarte. Bueno, vamos a hablar de eso. Quizás mañana, otro día. Wow. Pero hoy no hace falta circuncidarse. En el Antiguo Testamento los judíos tenían que hacerlo para identificarse con el pueblo de los judíos. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. ¿Qué pacto? ¿Qué? Menos mal. Que eso no es el señal del nuevo pacto. No es. Porque hoy en día, Romanos 2:29, sino que es judío el que que es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, sin cuchillo, sin navaja. No por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. La circuncisión entonces nada es, y nada es la incircuncisión. Si quieres hacerlo, hazlo. Si queremos circuncidar a nuestros hijos para sanidad, no hay problema, pero no es algo que tenemos que hacer para ser cristianos, porque estamos viviendo bajo el nuevo y no el viejo pacto, sino que guardar los mandamientos de Dios. Lavamentos, Marcos 7:3. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente. Para salud es bueno, pero para la religión no es necesario, porque eso era costumbre de ellos que ni estaba mandado por la ley. Eso era una de sus tradiciones. Y observando así las tradiciones o tradición de los ancianos. Marcos 7:4. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Un fariseo va a comprar algo en el mercado. Oye, mira qué bello eso. Tiene una crucita ahí también. Oye, voy a llevar eso a casa. Pero cuando llego, ¿qué tengo que hacer? Lavarlo. Una ceremonia para lavarlo. Lavarlo bien. Porque quién sabe si un gentil ha tocado eso. Y después que lo lavo, ¿qué hago? También me lavo las manos para no contaminarme con esos materiales que eran de los gentiles quizás. Pero eso no es algo que el nuevo pacto manda. Y ni el antiguo. Eso eran tradiciones de ellos. Pero tenemos que ser puros delante de Dios. Pero ellos en la casa de la boda donde apareció Jesucristo, en el principio de Juan, capítulo 2, tenían 6 jarras allí full de agua para lavamientos. Eso nos indica cuánto usaron agua para lavar pies, lavar las manos, bañarse, lavar las vasijas y todo eso. Ellos siempre estaban lavando para purificar. ¿Sabe cuántos galones de agua caben en uno de estos? Entre 25 y 30 galones. Pero así era la costumbre de los judíos. 3:25 dice, surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Pero eso era todo bajo el antiguo pacto. En el nuevo pacto, en Tito 3:5, Él nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos bautizados para el perdón de nuestros pecados, Hechos 2:38, entonces somos ya lavados y cambiados, transformados por el Espíritu Santo en un ser nuevo. Y eso es lo único que el Nuevo Testamento enseña. Una vez yo pregunté a uno de los
yo creo que yo mencioné eso una vez antes, pero voy a mencionar otra vez, por uno de los ancianos en Atlanta, que yo vi que ellos estaban ejerciendo esa hermenéutica como es conocida, que la forma de interpretar las escrituras, de que si algo no es condenado, ¿qué? Se puede usar. Si no es mencionado como algo condenable en la Biblia, a lo mejor se puede usar. Entonces yo le dije, mira, hermano, y a dos diferentes ancianos yo hablé de eso, uno y después otro. Y mira, hermano, si yo llego un domingo y vengo por la iglesia con mi incensario, paso por puro medio de toda la iglesia, con inciensos allá, vestido como sacerdote y todo eso. Si llego, cuando llego enfrente, hago señal de la cruz. Después comienzo a prender velas y toda esa clase de cosas. ¿Cómo te parece? Él me dijo, bueno, a mí no me va a gustar. ¿Y por qué no? Bueno, porque no estoy acostumbrado. Es eso solamente porque no está acostumbrado. Si te acostumbres, entonces no sería problema. Pero no, porque no estoy acostumbrado a eso. Y yo dije, pero sería mal de mi parte hacerlo. Y él me dijo, bueno, no creo que está condenado en la Biblia. ¿Tenía razón? Sí, tenía razón. Nada de eso está condenado en el Nuevo Testamento. Nada. Pero no es autorizado. Entonces yo tenía un estudio largo con cada uno de ellos sobre estas cosas. El predicador estaba de la persuasión de que cualquier cosa que tú quieres hacer en la iglesia como parte del culto, que no es nombrado específicamente en el Nuevo Testamento y condenado como una práctica que Dios no quiere, se puede usar, se puede hacer. Pero hermano, imagínense, cosas que se pueden inventar si queremos entonces. Hace unas semanas decidieron que ellos van ahora a tener un culto temprano los domingos con instrumentos musicales, porque no son condenados en el Nuevo. Pero tampoco son autorizados. Como el fuego extraño de los judíos, Nadab y Abiú, y también como todas las otras iglesias han hecho en estos años. ¿Dejando qué? ¿Qué dejaron? El mandamiento de Dios, y os aferráis a las tradiciones de los hombres. Que el Señor le bendiga.